¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando y hoy encantado de presentarles una serie de videos donde estaremos hablando sobre la cátedra de anatomía con el fin de que se haga más ameno y de una manera más comprensible y que se quite un poquito esa idea de que la anatomía es una materia difícil, que es llanamente memoria. No me gusta esa idea que se tiene de ella, así que con este video quiero cambiar eso. En fin, del canal en sí mismo es eso, pues, que sea más ameno y más gratificante el estudio. Entonces, empezamos con el primer video, anatomía general. Y para efectos de este video estaremos respondiendo esta serie de preguntas con respecto a la cátedra, que es la anatomía, la historia y la terminología, que es lo más práctico e importante. Entonces, empecemos. ¿Qué es la anatomía? La anatomía, etimológicamente, está compuesta de dos palabras, que es anato y, pues, mía. Ok, entonces, perdón, ana y tomía, disculpe. Anatomía, en sí mismo, la palabra junta quiere decir diseccionar, y esto va muy relacionado con el concepto en sí mismo de la anatomía. Vean, hay muchos tipos de anatomía, pero en sí el concepto general de la palabra nos dice que esta es la ciencia que estudia el cuerpo y las estructuras de este mismo a nivel macroscópico. Muy importante ahí que haga un énfasis a nivel macroscópico, porque no confundir con otras materias que pueden ser como histología, que van de la mano con esto, obviamente. Es la anatomía microscópica, pero es a nivel microscópico. ¿Ok? Aquí estamos haciendo referencia de lo grande. Entonces, arriba, ana y tomía, que significa cortar. Y esto está muy tergiversado. Algunos dicen que es cortar hacia abajo, cortar hacia arriba, etcétera. El mejor término que se tiene hasta ahora y más comprensible de la palabra anatomía es diseccionar. Entonces, ya haber respondido a esto, sabiendo en qué se basa, no solamente etimológicamente, veamos un poquito de la historia de como tal de la anatomía, para saber quiénes han sido los influyentes, quién han sido las personas que han llevado a cabo que se conozca hoy en día como se conoce la anatomía. Entonces, algo que quiero aclarar es que la anatomía fue descrita por primera vez en Egipto. Esto se conoce gracias a los papiros que hay hoy en día acerca sobre la medicina. Cerca de 1600 años, 1500 años antes de Cristo aproximadamente, se sabe hoy en día. ¿Quién fue el promotor de esta anatomía en Egipto? Imhotep, el padre de la medicina egipcia y de la anatomía pues en Egipto también. Él se encargó de hacer las primeras disecciones humanas en contra de cómo se veía eso en esa época, pues, con el fin de conocer y adentrarse mucho más en lo que él no sabría que sería hoy en día la ciencia como tal. Después tenemos a Hipócrates, el padre de la medicina, y gracias a él se basó en parte de lo que ya se conocía en su época y sentó muchas bases. Hasta hoy en día se sabe que un signo que él nomencló en su tiempo, la acropaquía, que es el signo cuando las falanges se hinchan, este fue generalmente nomenclado por Hipócrates en su tiempo. Él es el padre de la medicina y se le atribuyen muchos aportes, como es las primeras secciones en Grecia, el corpus hipocrático o el juramento hipocrático. De él hay mucha tela que cortar. Después tenemos a Herófilo de Calcedonia y Eresistrato de Ceos. Ellos fueron los primeros que llevaron las disecciones a conocerse por nivel mundial a Europa. Se dice que fueron perseguidos por estos actos inmoralistas, ya que este estudio de la anatomía en su entonces era algo que era muy mal visto. Y después tenemos a Galeno de Pergamo, que salió y agarró la anatomía de Europa y la llevó por todo el mundo. Se dice que fue perseguido a tal nivel por promover este tipo de ciencia, que en ese entonces todavía no se conocía con este término como tal, y la llevó a todo el mundo y dice que murió de esta forma por ser perseguido en Europa. Y después tenemos a Andrés Besalio. Andrés Besalio es el padre de la anatomía moderna. Aproximadamente en los años 1500 fue su auge. Estaba en pleno apogeo la forma en que se empezó a ver la anatomía y los estudios que se relacionan directamente con lo que era la salud en ese entonces. El padre, sin duda, de la anatomía moderna es Andrés Besalio. Entonces, ya sabiendo un poquito más de lo influyente que es la anatomía, y esto como un bosquejo general, porque quiero hacer hincapié más que todo es en la terminología, que es lo más importante cuando lo vayamos a estudiar, que si otras estructuras, que sea tipo un tema de abdomen, un tema de cabeza, un tema de cuello, se utiliza mucho y en muchas otras materias que no tienen nada que ver con anatomía, la terminología anatómica. Entonces, disculpen, la terminología
anatómica. Primero hay que hacer una aclaración, es que esto está regido por la Terminología Anatómica Internacional, una federación que se encarga de poner las pautas y vamos a decir, las leyes que se tienen que someter el lenguaje de la anatomía en sí mismo. Entonces, tenemos que a día de hoy existen más de 7.500 palabras. Esto se va utilizando en base a los años. El último reconteo fue en 1990 y 2014. Y se cuenta con aproximadamente lo que acabo de mencionar, específicamente como 7.538 palabras y términos anatómicos con un significado distinto. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para hacer de una manera específica y de una manera exacta lo que vamos a referirnos. Esto tiene una serie de pautas, como lo es el que sea preciso, fácil y corto. Al día de hoy no están permitidos los epónimos. Y hablando de este mismo, ¿qué es? ¿Qué es un epónimo? Un epónimo es cuando un descubridor, ya sea doctor o un científico, descubre una estructura y este mismo la nomencla con su nombre. Como la mayoría de ejemplos que encontramos en la universidad, le encanta jugar con los epónimos, pero se sabe que hoy en día esto no está permitido y las estructuras del cuerpo humano tienen un nombre definido. Entonces, algo más para agregar es que en sí el término de la anatomía se utiliza en latín, pero como sabemos que no es un idioma hablado universalmente, se tiene su traducción dependiendo del idioma del que se habla, en este caso español. Entonces, sabiendo esto, y sabiendo que hay más de 7.500 palabras y términos anatómicos, hay que meternos con la terminología más básica. A la par que yo vaya subiendo videos, intentaré ser lo más, vamos a decirlo que intentaré abrir mucho más este tema y ir metiendo conceptos básicos, pero los primeros que se muestran y los primeros que nos van a ser útil y los primeros que tenemos que poner en práctica son estos recuadros que tenemos aquí. Veamos primero el negro. Anterior o ventral. Hace referencia a lo que está por delante, es un término de posición. Posterior dorsal, lo contrario, hacia atrás. Cefálico y proximal también son términos de dirección. Y proximal sería más alejado o próximo a algo. Distal, pues lo contrario. Lateral y medial o externo e interno son términos que son llanamente igual. O sea, vamos a decir, esta barra que hay entre estas dos palabras es para referirse a un término que es llanamente igual. Hay algo que en anatomía que se conoce como la línea media, una línea imaginaria que pasa por el centro del cuerpo, desde la cabeza hasta lo más distal. Ven cómo se utiliza la terminología en este caso. No me quiero poner tan técnico con esta línea porque posterior a otros videos yo grabaré y mostraré cómo funcionan estas líneas y estos planos. Entonces, lateral y externo, medial e interno, significa que están alejados o acercados de esta línea media, que vamos a decirlo que es una línea que trazamos en la mitad del cuerpo. Lateral sería más alejado de ella, medial pues más cerca de ella. Interno más cerca, externo más alejado. Muy importante diferenciar entre externo e interno de superficial y profundo, que son términos de anatomía totalmente distintos. Superior, arriba de algo, otro término de posición, y inferior, abajo de algo, obviamente. Entonces, subyacente, adyacente. Subyacente se define como algo que está abajo o adentro de algo. Es decir, por ejemplo, el dedo anular está adyacente al dedo medio. Adyacente sería que está arriba o al lado de algo. También se puede diferenciar de esta misma manera, pero en anatomía más que todo se utiliza utilizar esto cuando tenemos dos estructuras paralelas que se ven entre sí y una la denominamos subyacente y otra adyacente, como en el caso que mostraré unos ejemplos más adelante para que se haga más fácil el aprendizaje. Entonces, superficial y profundo. Cuando tenemos, por ejemplo, muchas capas de una parte del cuerpo, supongamos la piel, se definen lo que está más, digamos, superficial del cuerpo, se denomina pues de manera superficial, ¿no? Digamos que es la parte inicial de una capa. Lo profundo pues sería lo contrario. Vertical y horizontal no son términos que se utilizan en anatomía como tal para referirse a estructura, pero son términos que no nomenclan mucho los libros y que se hace mucha mención. Igual que convexo y cóncavo. Más que todos estos dos últimos, no les di, y perdón, también vertical y horizontal, no les di una definición porque me gustaría explicarlo con ejemplos, ya que el vertical y horizontal son líneas y convexo y cóncavo hace referencia a superficies. Y veamos cómo es esto, un ejemplo. Si nos fijamos en las costillas, allá en la esquina superior derecha, vemos que las costillas están paralelas entre sí. Entonces, si nosotros vemos la primera costilla, diríamos que está adyacente a la segunda costilla y la segunda costilla está subyacente.
a la primera costilla, ¿ok? Y así viceversa. La segunda costilla está adyacente a la tercera y la tercera está subyacente. Y así vamos diferenciando. Superficial y profunda, que tenemos otra vez el ejemplo de las capas de la piel. La epidermis es más superficial que la dermis. La dermis estaría más profunda que la epidermis, pero a su vez la dermis es más superficial que la hipodermis. Entonces vemos cómo los términos son relativos en su uso y pueden cambiar según la forma en que se construya una oración. Puse esta cruz de ejemplo para especificar cómo funciona vertical y horizontal. La línea más pequeña sería horizontal, va en sentido lineal de derecha a izquierda, y la que va de arriba hacia abajo, es decir, la línea más larga de la cruz, es vertical. También hay otros sinónimos a estos que puede ser para el horizontal, transversal y para el vertical, longitudinal. De aquí también se pueden desprender otros términos como oblicuo o tortuoso, que son como líneas que no tienen una forma en sí mismas o toman otro trayecto indefinido. Cóncavo y convexo hace referencia a superficies. Las superficies que protruyen hacia afuera, como es convexo, se denomina convexo. Supongamos la parte inferior de una cucharilla sería como convexo, es la parte que protruye hacia afuera. Y la parte que tiene un espacio o protruye hacia adentro sería cóncavo. ¿Ok? Muy importante que estos dos se diferencien con ejemplo. La teoría nos dice que convexo es una superficie que está curvada hacia afuera y cóncavo es una superficie que está curvada hacia adentro. Entonces vemos que si existe algo convexo, tiene que por obvias razones existir algo cóncavo, si no sería vertical o horizontal. ¿Ok? Estos son 4 términos que van muy de la mano. Ahora sí, vamos a meternos de lleno con el cuerpo humano que tenemos aquí en la esquina derecha. Entonces, vemos que a primera instancia, superior e inferior se diferencian de una sola vez, sin tanto ejemplo. ¿Cómo lo podemos utilizar? Por ejemplo, diciendo que la nariz está superior al labio y que el labio está inferior a la nariz, pero los ojos están superior a la nariz, entonces la nariz está inferior a ellos. Es una forma de saber los términos, ¿okay? Recordemos que esto es relativo. Anterior y posterior, hacemos referencia a que algo está detrás o delante. En el caso de que sea posterior, está detrás, o dorsal, está detrás, anterior o ventral, está hacia adelante. Entonces, caudal y craneal. Craneal es lo mismo que cefálico, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de craneal y caudal, estamos haciendo referencia ya de punto de guía al cráneo. Todo lo que sea alejado del cráneo es caudal y todo lo que esté más cerca de él es craneal. Esto puede ser parecido a proximal y distal, pero cuando hablamos de proximal y distal, aunque en los términos de dirección sean lo mismo, cuando hacemos referencia a craneal o cefálico ya estamos teniendo como punto de guía al cráneo, ¿ok? Muy importante eso. ¿Cómo podemos utilizar esto? Por ejemplo, el brazo está distal del hombro, ¿ok? Pero el hombro está distal, digamos, de la mandíbula y así sucesivamente. Igual podemos inferir que medial y lateral, ahora sí haciendo el ejemplo de la línea media, es que la línea media, supongamos que trazamos una imagen, perdón, trazamos una línea vertical por la mitad del cuerpo, disculpe, estaría ahí la línea media y medial sería un término de dirección que nos hace referencia, también puede ser de posición ojo, que está más cerca de esta y lateral, pues que está más lejos. Acuérdense que interno o externo también entran en este patrón de terminología. Entonces, esto es algo que se puede practicar. ¿Y de qué manera se practica? De manera teórica práctica. Vemos la teoría, como lo hicimos anteriormente, y la aplicamos. Esta, puede ser hasta nuestra vida diaria. La terminología es algo muy fácil de aprender, pero a su vez es muy descuidada por los estudiantes. Así que ojo. Entonces, llegado hasta aquí, usted sería capaz de responder las siguientes preguntas de manera precisa y rápida. ¿Qué es la anatomía? ¿Quiénes son los influyentes en la anatomía? Saber correlacionar términos de posición, como lo hicimos anteriormente, y distinguir entre términos, como le dije el caso de superior, o por ejemplo craneal, caudal, proximal, distal, ¿ok? Entonces, hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado. Toda la bibliografía la voy a estar sacando sobre el libro Anatomía Clínica de 2014 de Eduardo Pro, ya que me gusta el énfasis práctico y clínico que le da a los temas de anatomía. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos.